Ella pensó que su vida se había arruinado cuando le manchó el traje italiano a un millonario arrogante en el supermercado. Pero el destino le tenía preparada una pesadilla peor. Ese mismo hombre apareció en su puerta al día siguiente, no para pedirle una cita, sino para quitarle su casa. Él juró dejarla en la calle, pero cuando la tormenta los encerró en la biblioteca, el odio se convirtió en algo prohibido que les costaría todo lo que tenían. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El estruendo del vidrio al chocar contra el suelo de baldosas blancas resonó como un disparo en el silencioso ecosistema del pasillo 3, seguido inmediatamente por la expansión violenta y aromática de un vinagre balsámico barato que, mezclado con una salsa de tomate genérica, comenzó a reclamar el territorio inmaculado del supermercado como si fuera una obra de arte abstracto, grotesca y maloliente. Renata Valdés permaneció inmóvil, sintiendo cómo el calor subía desde la suela de sus zapatillas desgastadas hasta la raíz de su cabello castaño desordenado, observando con horror la catástrofe culinaria que se extendía a sus pies y que por una cruel jugarreta de la física había salpicado los zapatos de cuero italiano más brillantes que jamás había visto en esa ciudad colonial de Guanajuato. Frente a ella, la figura imponente de Mindus Cinto, un hombre que parecía haber sido recortado de una revista de finanzas de alto perfil, observaba el desastre con una quietud perturbadora. Damián Alcázar no gritó ni retrocedió con brusquedad, simplemente bajó la mirada hacia la inmaculada solapa de su traje gris carbón, hecho a medida, donde una única y solitaria gota de salsa roja brillaba como una medalla al infortunio, desafiando la perfección de su existencia controlada. Renata, con el corazón martilleando contra sus costillas y las manos, todavía temblando por el espasmo que causó el accidente, intentó formular una disculpa coherente, pero las palabras se atascaron en su garganta al ver la expresión de él. No era ira, era algo mucho peor. Era un desdén absoluto, una frialdad ártica que la juzgaba y la condenaba en el lapso de un segundo, borrando cualquier rastro de humanidad en la interacción para reducirla a un simple obstáculo molesto en su día perfectamente planificado. Damián levantó la vista lentamente. Sus ojos oscuros y penetrantes se clavaron en los de ella con la precisión de un bisturí y con un movimiento elegante que contrastaba obscenamente con el caos pegajoso del suelo, sacó un pañuelo de seda de su bolsillo para limpiar la mancha, aunque el daño a su ego parecía irreparable. Es fascinante cómo la falta de coordinación espacial de ciertas personas puede convertirse en un peligro público, dijo Damián con una voz grave, modulada y carente de cualquier empatía, mientras sostenía con su otra mano el último paquete de café de especialidad de la estantería, esa mezcla de grano de altura de Chiapas que Renata había estado a punto de tomar antes de que su torpeza la traicionara. Renata sintió una punzada de indignación que superó momentáneamente a la vergüenza. Ella conocía ese tono. Era el tono de los hombres que ven el mundo desde la cima de torres de cristal, ajenos a la gravedad que afecta a los mortales. Fue un accidente, señor. Se me resbaló la cesta porque el asa estaba rota. No tiene por qué ser tan grosero, replicó ella, intentando mantener la dignidad mientras el olor a vinagre se impregnaba en sus jeans. Pero Damián simplemente soltó una risa seca, un sonido corto y desprovisto de alegría, y metió la mano en su billetera de piel suave para extraer un billete de 500 pesos que extendió hacia ella con la indiferencia de quien da una limosna a un mendigo en un semáforo. Tome, esto debería cubrir el costo de su cena y tal vez le sobre para unas clases de...
Equilibrio. Considere el café como una pérdida colateral de su incompetencia, sentenció él, dejando el billete caer sobre los productos intactos de la cesta de Renata antes de dar media vuelta, llevándose el café y dejando tras de sí una estela de loción cara que luchaba por imponerse al olor del desastre. Renata se quedó mirando la espalda ancha y perfectamente recta de aquel desconocido, sintiendo cómo la humillación se transformaba en una furia volcánica que le quemaba las entrañas. Quiso gritarle, quiso correr tras él y estamparle el billete en esa cara de estatua griega malhumorada, pero la realidad la ancló al suelo cuando un empleado de limpieza se acercó con un suspiro cansado y la gente comenzó a murmurar a su alrededor. «Quédate con tu maldito dinero y tu café, playboy de condominio, espero que te amargue la existencia», murmuró ella para sí misma, con los ojos llenos de lágrimas de rabia contenida, mientras dejaba el billete en el mostrador más cercano como si fuera material radiactivo, y abandonaba el carrito lleno de compras, saliendo del supermercado con el estómago vacío y el orgullo hecho trizas, prometiéndose a sí misma que el universo era lo suficientemente grande como para no tener que volver a cruzar su camino con un ser humano tan despreciable. El trayecto de regreso a casa fue un borrón de calles empedradas y fachadas coloridas que normalmente le alegraban la vista, pero que hoy parecían grises bajo el peso de su frustración. Guanajuato, con sus túneles subterráneos y sus callejones llenos de leyendas, solía ser su refugio, pero en ese momento se sentía como una trampa, especialmente al acercarse a la Casona de los Olivos, la imponente pero decadente propiedad de su difunto abuelo que se alzaba en una de las colinas, una joya arquitectónica del siglo XIX que gritaba historia por cada grieta de su fachada ocre y que ahora era el centro de una guerra familiar que amenazaba con dejarla en la calle. Al entrar en la casa, el silencio habitual la recibió no como un abrazo, sino como un recordatorio de su soledad y de la inmensa responsabilidad que cargaba sobre sus hombros. El vestíbulo olía a cera de abeja, a madera antigua y a ese aroma particular de los libros viejos que se descomponen lentamente, un perfume que para Renata era el oxígeno de su vida, pero que para el resto de su familia era simplemente el hedor de la obsolescencia. Renata se dirigió directamente a su taller improvisado en lo que solía ser el despacho de su abuelo, un espacio bañado por la luz de la tarde que se filtraba a través de cortinas de lino, donde mesas largas estaban cubiertas de herramientas de precisión, espátulas térmicas, pinceles de pelo de Marta, prensas de hierro fundido y frascos con adhesivos naturales que ella misma preparaba. «Al menos aquí mando yo, al menos aquí puedo arreglar lo que está roto», susurró mientras acariciaba el lomo de un misal del siglo XVIII que estaba restaurando para un coleccionista privado, su única fuente de ingresos estable en ese momento. Sin embargo, la paz fue efímera, rota casi al instante por el sonido agudo y demandante del timbre, seguido por la voz inconfundible de su tía Carlota, una mujer cuya codicia solo era superada por su capacidad para criticar el estilo de vida bohemio de su sobrina. Renata se limpió las manos en su delantal manchado de engrudo, respiró hondo para invocar una paciencia que no tenía y caminó hacia la puerta principal, sintiendo ese presentimiento oscuro en el estómago que le avisaba que el día, que ya había sido malo, estaba a punto de convertirse en una pesadilla burocrática. Carlota estaba parada en el umbral, vestida con un conjunto de sastre que intentaba disimular sus deudas con una apariencia de opulencia forzada. Y a su lado, dándole la espalda a la puerta mientras observaba con ojo crítico las molduras descascaradas del alero, había una figura masculina que le resultaba dolorosamente familiar. «Por fin abres, niña. Llevamos esperando 2 minutos bajo este sol inclemente»,
Te presento al interventor judicial que el juez ha designado para el inventario, el abogado Damián Alcázar, anunció Carlota con una sonrisa triunfal, haciéndose a un lado para revelar al hombre que se giró lentamente. Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse y congelarse en una burbuja de horror absoluto. Renata sintió que la sangre se le drenaba de la cara hasta los pies, dejándola pálida y mareada, mientras sus ojos se encontraban de nuevo con la mirada oscura y arrogante del hombre del supermercado. Él, por su parte, detuvo su movimiento de alisarse el saco, y una chispa de reconocimiento, seguida de una incredulidad casi cómica, cruzó su rostro estoico antes de que su máscara de profesionalismo volviera a caer con un golpe metálico. «No puede ser verdad», murmuró Renata, su voz apenas un hilo, mientras la realidad de la situación la golpeaba con la fuerza de un mazo. El hombre al que había insultado, el hombre al que había deseado no ver nunca más, tenía ahora el poder legal absoluto para decidir si ella conservaba el techo sobre su cabeza o si terminaba viviendo debajo de un puente. Damián, recuperando la compostura con una rapidez que denotaba años de entrenamiento en tribunales hostiles, dio un paso adelante y extendió la mano, ignorando deliberadamente el hecho de que hacía menos de 3 horas le había ofrecido un billete como si fuera una indigente. Su profesionalismo era un arma, una barrera impenetrable. «Señorita Valdés, supongo», dijo él con un tono tan neutro que resultaba insultante, como si estuvieran conociéndose por primera vez en un universo paralelo donde el vinagre y los gritos no existieran. «Soy el licenciado Alcázar, administrador dativo designado por el juzgado tercero de lo familiar para gestionar la masa hereditaria de su abuelo. Estoy aquí para realizar la inspección ocular preliminar y asegurar los activos», continuó, y cada palabra técnica salía de su boca como un veredicto anticipado, mientras sus ojos recorrían el vestíbulo con una mezcla de evaluación financiera y crítica estética. Renata ignoró la mano extendida, cruzando los brazos sobre su pecho en un gesto defensivo que también servía para ocultar las manchas de su delantal, y levantó la barbilla desafiante, negándose a ser intimidada en su propio terreno. «Sé quién es usted y sé lo que hace, licenciado. Mi tía se ha encargado de recordármelo cada semana, pero no esperaba que el sistema judicial enviara a alguien con tan poca calidad humana», disparó ella, incapaz de contener el veneno, disfrutando brevemente del destello de irritación que vio en los ojos de él. Carlota, ajena a la tensión eléctrica y personal que crepitaba entre los dos jóvenes, soltó una risita nerviosa y entró en la casa como si fuera la dueña, sus tacones resonando en la madera vieja. «Ay, Renata, deja tus dramatismos para tus libritos viejos. El licenciado Alcázar viene de uno de los bufetes más prestigiosos de la Ciudad de México. Nos está haciendo un favor al tomar este caso tan complicado», intervino la tía, lanzando una mirada de desprecio a un jarrón de Talavera que tenía una grieta visible. Damián entró tras ella, y el espacio del vestíbulo pareció encogerse repentinamente. Su presencia era invasiva, llenaba la habitación con una energía de control y eficiencia que chocaba violentamente con la atmósfera lánguida y nostálgica de la casa. «No es un favor, señora, es un encargo judicial», corrigió Damián, sin mirar a Carlota, manteniendo sus ojos fijos en Renata, estudiándola como si fuera un documento con una cláusula oculta que necesitaba descifrar. «Y mi calidad humana es irrelevante para el proceso, señorita Valdés. Lo que importa aquí es la imparcialidad, la preservación del patrimonio y la liquidación de las deudas, y por lo que veo a simple vista», añadió, pasando un dedo por el polvo acumulado en una consola de caoba, «este inmueble está en un estado de deterioro que compromete seriamente su valor de mercado». La mención del valor de mercado
encendió una alarma en la mente de Renata, una frase que había escuchado demasiadas veces en boca de su tía y que siempre terminaba con la sugerencia de vender la casa a una cadena de hoteles boutique. Esta casa no es un activo líquido, es un patrimonio histórico y mi hogar, y el polvo es solo polvo, no afecta la estructura, defendió Renata, su voz temblando ligeramente por la intensidad de su emoción. Además, mi trabajo aquí, mi taller de restauración, es lo que ha mantenido los impuestos al día durante los últimos 2 años, algo que mi querida tía olvida mencionar. Damián arqueó una ceja, un gesto de escepticismo puro, y sacó una libreta de cuero negro y una pluma estilográfica que probablemente costaba más que todo el mobiliario de la sala. Restauración, repitió la palabra como si fuera un concepto exótico y poco práctico. He leído el expediente. Usted afirma operar un negocio comercial dentro de la propiedad sujeta a juicio, lo cual complica la situación legal. Necesito ver ese taller y sobre todo necesito inventariar la biblioteca, que según entiendo es el único bien mueble de valor considerable. Renata sintió un nudo en el estómago. La biblioteca era el corazón de la casa, el santuario de su abuelo, y la idea de que este hombre frío la tocara con sus manos de playboy de condominio le revolvía las entrañas. La biblioteca está cerrada con llave y el ambiente está controlado para preservar los incunables. No puede entrar ahí y empezar a mover cosas sin mi supervisión, advirtió Renata, bloqueando instintivamente el paso hacia el pasillo que llevaba al estudio. Damián se detuvo a escasos centímetros de ella, invadiendo su espacio personal con una arrogancia calculada. Olía a café expreso, a papel nuevo y a esa loción amaderada que ahora le recordaba su humillación pública. Le recuerdo, señorita Valdés, que en este momento yo soy la autoridad legal sobre esta propiedad. Si decido que es necesario entrar, entraré, y si usted obstruye mi labor, tendré que reportarlo al juez como una falta de cooperación que podría perjudicarla en la sentencia final. Susurró él, bajando la voz para que Carlota, que estaba ocupada examinando las cortinas en la sala contigua, no escuchara. Así que le sugiero que cambiemos el tono. Lo que pasó en el supermercado fue un incidente lamentable provocado por su descuido, pero aquí, en este proceso, su descuido puede costarle mucho más que una cena. Sus palabras eran una amenaza velada, una declaración de guerra envuelta en seda jurídica. Renata apretó los puños a los costados, clavándose las uñas en las palmas para no abofetearlo. Sabía que él tenía razón. Sabía que el poder estaba completamente desequilibrado y esa impotencia la enfurecía más que cualquier insulto. «Está bien, licenciado», escupió la palabra. «Puede ver la biblioteca, pero si daña un solo folio, si rompe una sola encuadernación con su torpeza de burócrata, le juro que haré que el juez se entere de cada detalle». Damián sonrió, una sonrisa pequeña y carente de calidez que no llegó a sus ojos. «Soy extremadamente cuidadoso con las cosas que tienen valor, señorita Valdés. Mi preocupación es si usted tiene la capacidad de discernir qué es lo que realmente tiene valor en esta ruina». Con ese último comentario, él la rodeó y caminó hacia el pasillo, sus pasos firmes resonando en la madera crujiente, mientras Renata se quedaba allí, temblando de rabia, dándose cuenta de que la batalla por su casa acababa de comenzar y que su oponente no solo era el sistema, sino el hombre más insoportable que había conocido en su vida. La biblioteca era una habitación cavernosa de techos altos, forrada de piso a techo con estanterías de madera oscura que gemían bajo el peso de miles de volúmenes. El aire allí era denso, impregnado de un olor dulce a vainillina, el aroma químico del papel degradándose, que para Renata era reconfortante, pero que hizo que Damián arrugara la nariz imperceptiblemente al entrar.
La luz de la tarde entraba dorada y sesgada, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como si fueran espíritus diminutos observando a los intrusos. Damián se detuvo en el centro de la habitación, girando lentamente sobre sus talones para absorber la magnitud del desorden organizado. Había pilas de libros en el suelo, mesas cubiertas de mapas desplegados y herramientas extrañas que parecían instrumentos de tortura medieval. ¿Y usted pretende hacerme creer que esto es un espacio de trabajo profesional?, preguntó él, señalando una mesa donde Renata tenía desmontado un libro de oraciones del siglo XIX, con las hojas sueltas secándose sobre bastidores de malla. Parece más bien el depósito de un anticuario que quebró hace décadas. Renata pasó a su lado, moviéndose con la agilidad de quien conoce cada obstáculo de memoria, y se colocó protectoramente frente a su mesa de trabajo. Es un proceso de lavado y desasidificación, algo que requiere paciencia y delicadeza, dos virtudes que dudo que enseñen en la Facultad de Derecho, replicó ella. La eficiencia y el resultado son lo que enseñan, contrarrestó Damián, acercándose a una estantería y sacando un libro al azar sin el menor cuidado. Renata ahogó un grito cuando vio cómo sus dedos largos tiraban del lomo superior, una herejía para cualquier bibliófilo. «No lo agarre así, va a romper la cofia», gritó ella, lanzándose hacia él y sujetándole la muñeca antes de que pudiera sacar el volumen completamente. El contacto fue eléctrico, una descarga estática que hizo que ambos se congelaran. La piel de él estaba caliente y seca bajo los dedos fríos y manchados de pegamento de ella. Damián bajó la mirada hacia la mano de Renata que aprisionaba su muñeca y luego subió lentamente hasta encontrar sus ojos, que brillaban con una mezcla de pánico y ferocidad. Por un segundo, el silencio en la biblioteca fue absoluto, solo roto por el sonido lejano del tráfico de Guanajuato y la respiración agitada de ambos. «Suélteme», dijo él, voz baja pero firme, «y enséñeme la forma correcta si tanto le preocupa, pero no me vuelva a tocar». Renata retiró la mano como si se hubiera quemado, retrocediendo un paso, sintiendo el rubor subir por su cuello nuevamente. Se toma desde el centro del lomo, empujándolos de al lado hacia atrás. «Es sentido común para cualquiera que respete los libros», murmuró ella, tratando de recuperar su autoridad en el único terreno que dominaba. Damián volvió a colocar el libro en su sitio, esta vez con una precaución exagerada que rayaba en la burla, y sacó su libreta de nuevo. «Bien, el inventario tomará semanas a este ritmo. Necesito que usted prepare un listado preliminar de los volúmenes más valiosos para mañana a primera hora. No puedo perder mi tiempo revisando novelas baratas y enciclopedias obsoletas», ordenó, adoptando de nuevo su tono de jefe exigente. «Y otra cosa, señorita Valdés», añadió, mirando alrededor con ojo crítico, «¿dónde están los documentos de propiedad original y los planos de la casa? Su tía mencionó que podrían estar aquí y necesito verificar los linderos porque hay una discrepancia en el registro público». Renata sintió un escalofrío. Los documentos originales estaban en una caja fuerte cuya combinación solo ella y su abuelo conocían, y no tenían ninguna intención de entregárselos a este hombre para que facilitara la venta. «No sé dónde están. El abuelo era muy desordenado. Podrían estar en cualquier parte», mintió ella, desviando la mirada hacia una pila de periódicos viejos. Damián entrecerró los ojos, detectando la mentira con la facilidad de un sabueso. «Le advierto que ocultar información al administrador es un delito, y si descubro que está obstaculizando el proceso, solicitaré al juez su desalojo inmediato para asegurar los bienes», dijo él, dando un paso hacia ella, acorralándola contra la mesa de trabajo. «No juegue conmigo, Renata. Este no es su patio de recreo. Es un procedimiento legal y yo siempre gano».
La mención de su nombre de pila, sin el señorita, sonó extrañamente íntima y peligrosa en sus labios. «No estoy jugando, Damián», respondió ella, usando también su nombre como un desafío. «Estoy protegiendo lo único que queda de mi familia que vale la pena, y si cree que me voy a dejar intimidar por un traje caro y amenazas legales, está muy equivocado». Se sostuvieron la mirada, dos fuerzas opuestas colisionando en medio del polvo y el papel viejo, y en ese momento Renata supo que la guerra no sería solo por la casa, sino por algo mucho más personal. Justo entonces, la voz chillona de tía Carlota resonó desde el pasillo. «Licenciado, venga a ver esto. Creo que encontré la plata de la abuela en el comedor. Seguro que esta niña la tenía escondida». Damián rompió el contacto visual, ajustándose la corbata con un movimiento seco. «Esto no ha terminado», dijo él, dándose la vuelta para salir. «Mañana a las 8 en punto estaré aquí para comenzar el catálogo formal. Le sugiero que tenga ese café listo y esta vez trate de no tirármelo encima». Renata lo vio salir, sintiendo cómo las piernas le temblaban una vez que estuvo sola. Se dejó caer en la silla de su escritorio, rodeada por el olor a libros y la amenaza inminente de perderlo todo, y por primera vez en años tuvo miedo de verdad. La noche cayó sobre Guanajuato, cubriendo los cerros con un manto de luces parpadeantes, pero en la casona de los Olivos, la oscuridad se sentía más pesada de lo habitual. Renata apenas pudo dormir, dando vueltas en su cama antigua, atormentada por la imagen de Damián limpiando su solapa con desprecio y luego mirándola en la biblioteca con esa intensidad calculadora. Se levantó antes del amanecer, decidida a no darle ni un solo motivo de queja. Limpió el área de trabajo, organizó las herramientas y preparó una jarra de café negro, fuerte y amargo, tal como imaginaba que sería el alma de ese abogado. A las 8 en 1900. Punto. Ni un minuto más, ni uno menos, el timbre sonó. Al abrir la puerta, allí estaba él, impecable de nuevo, sin rastro de cansancio, con un maletín de cuero en una mano y una expresión indescifrable en el rostro. «Buenos días», dijo Damián, pasando junto a ella sin esperar invitación, trayendo consigo el aire fresco de la mañana y esa tensión vibrante que parecía acompañarlo a todas partes. «Espero que haya encontrado los documentos, porque tengo una oferta preliminar por el terreno y necesito validar la escritura hoy mismo». Renata se quedó helada con la puerta en la mano. Una oferta, tan rápido, el pánico le cerró la garganta. «No puede vender todavía, ni siquiera hemos hecho el inventario», protestó ella, siguiéndolo hacia la biblioteca. «Puedo y lo haré si es lo mejor para la masa hereditaria», respondió él sin detenerse, y al entrar en la biblioteca se detuvo en seco frente a la mesa donde ella había dejado el libro de oraciones. «¿Qué es esto?», preguntó señalando el libro. Renata se acercó confundida. «Es el libro que estaba restaurando ayer», empezó a decir, pero se calló al ver lo que él señalaba. Entre las páginas abiertas del libro, alguien había deslizado un sobre amarillento con el sello lacrado de su abuelo, un sobre que ella juraría que no estaba allí la noche anterior. Damián la miró, sus ojos oscuros llenos de sospecha. ¿Es esto lo que estaba buscando ayer y fingió no encontrar? ¿O es algo que acaba de plantar para complicar las cosas? Renata miró el sobre, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. No tenía idea de qué era eso, pero sabía, por la forma en que Damián la miraba, que fuera lo que fuera, acababa de cambiar las reglas del juego. Damián sostuvo el sobre amarillento entre sus dedos con la misma precaución con la que un desactivador de explosivos manipularía un cable rojo, sintiendo la textura rugosa del papel envejecido que parecía vibrar con secretos no dichos. Renata, con el corazón latiendo desbocado en la base de su garganta, observaba cada microexpresión en el rostro del abogado, temiendo que aquel hallazgo fortuito fuera la munición final que necesitaba
para echarla de la casa. Con un movimiento preciso, él rompió el sello de lacre, extrajo una hoja de papel cebolla cubierta con la caligrafía temblorosa, pero elegante de su abuelo, y leyó en silencio. Los segundos se estiraron, densos y pegajosos como la miel, mientras el polvo de la biblioteca parecía detener su danza para escuchar el veredicto. No es un testamento ni una escritura oculta, dijo finalmente Damián, bajando la carta con una expresión que oscilaba entre la decepción profesional y una curiosidad reacia. Es una carta dirigida a quien tenga el valor de preservar la memoria, una reflexión filosófica sobre la importancia de los libros en esta sala, poético sin duda, pero jurídicamente irrelevante para el proceso de liquidación. Renata soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, sintiendo una mezcla de alivio y una punzada de dolor por la voz de su abuelo resonando desde el papel. Para usted todo es irrelevante si no tiene un signo de pesos delante, licenciado, replicó ella, arrebatándole la carta de las manos con un movimiento rápido para guardarla contra su pecho. Pero para mí esto vale más que su comisión. Demuestra que esta casa tiene un alma que usted es incapaz de tasar. Damián la miró, y por un instante la máscara de frialdad se agrietó, dejando ver un destello de fatiga en sus ojos oscuros. El alma no paga hipotecas, Renata, y mi trabajo no es ser el villano de su historia, aunque le encante encasillarme en ese rol. Mi trabajo es evitar que el banco embargue esa alma y la convierta en un estacionamiento, dijo él, quitándose el saco del traje y colgándolo con cuidado en el respaldo de una silla, un gesto que señalaba el inicio de la tregua armada. Ahora, si ya terminamos con el melodrama matutino, tenemos 3000 volúmenes que catalogar. Sugiero que empecemos por la sección de historia y, por favor, enséñeme cómo manipular estas cosas sin que me mire como si estuviera asesinando a un cachorro. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña y agotadora, una coreografía de silencios tensos y polvareda que envolvía a los dos ocupantes de la casona de los Olivos en una burbuja fuera del tiempo. Guanajuato seguía su curso allá afuera, con sus callejoneadas y sus turistas ruidosos. Pero dentro de la biblioteca, el mundo se reducía al sonido de las páginas, pasando el rasgueo de la pluma de Damián sobre el papel y las instrucciones secas de Renata. Él, para sorpresa de ella, aprendía rápido, aunque seguía mirando el reloj con impaciencia y refunfuñando sobre la ineficiencia de no tener una base de datos digital. Sus manos grandes y cuidadas empezaron a moverse con una destreza insospechada entre los lomos frágiles. Hubo una tarde, cerca del cuarto día, en que la luz del atardecer bañaba la habitación en tonos ámbar, suavizando las líneas severas del rostro de Damián mientras examinaba una edición del Quijote de 1800. ¿Por qué alguien dedicaría su vida a esto?, preguntó él de repente, rompiendo el silencio de horas, sin levantar la vista del libro. Es decir, entiendo el valor histórico, pero la dedicación, el tiempo. Usted podría estar ganando el triple en una galería de arte en la capital o trabajando para un museo nacional, en lugar de pelear con su tía por una casa que se cae a pedazos. Renata, que estaba aplicando una pasta de almidón a una hoja rasgada en la mesa contigua, se detuvo y lo miró. Ya no veía solo al playboy arrogante del supermercado, sino a alguien genuinamente perplejo por una pasión que no comprendía. No se trata del dinero, Damián, se trata de la permanencia. En un mundo donde todo es desechable, donde la gente tira las cosas cuando se rompen o cuando pasan de moda, yo elijo reparar, respondió ella con suavidad, limpiándose las manos en un trapo. Cada libro aquí tiene una historia, no solo la que está escrita en sus páginas, sino la de las manos que lo sostuvieron, las lágrimas que cayeron sobre él, las anotaciones al margen.
Mi trabajo es asegurar que esas historias no desaparezcan. Es mi forma de luchar contra el olvido, supongo. Damián levantó la vista y sus miradas se cruzaron, y en ese intercambio silencioso, algo cambió. La hostilidad se transformó en una curiosidad cautelosa, una grieta en la armadura de ambos por donde empezaba a filtrarse algo peligroso. Esa misma tarde, ocurrió el incidente con la encuadernación de piel de becerro. Damián, intentando demostrar que podía ser útil más allá de hacer listas, intentó cerrar un cierre metálico de un libro litúrgico que estaba atascado, pero aplicó demasiada fuerza y el metal se soltó de la tapa. ¡Mierda!, exclamó él, soltando el libro como si quemara, con una expresión de horror genuino que hizo que Renata, en lugar de enfadarse, sintiera una oleada de ternura involuntaria. «Tranquilo, no es el fin del mundo. No puede arreglar», dijo ella, acercándose rápidamente y tomando el libro. «Pero necesita delicadeza, no fuerza bruta de abogado litigante». Ella colocó el libro sobre la mesa y le hizo un gesto para que se acercara. «Mire, el cuero está reseco. Hay que hidratarlo primero y luego ajustar el perno. Ponga su mano aquí», ordenó, tomando la mano de Damián y guiándola sobre la superficie del libro. El contacto de su piel contra la de él fue un choque térmico. La mano de Damián era cálida, firme y mucho más grande que la suya. Y al guiar sus dedos para aplicar la cera de restauración, Renata sintió que el aire de la habitación se volvía repentinamente escaso. Él no se apartó. Al contrario, se inclinó más cerca para ver mejor, y su aliento rozó la mejilla de ella, oliendo a menta y café. Así, suavemente, en círculos, susurró Renata, su voz temblando levemente. Damián obedeció, concentrado en la tarea, y por un momento sus mundos colisionaron. La precisión técnica de ella y la concentración obsesiva de él se unieron en un solo movimiento. Cuando terminaron y el cierre hizo clic suavemente en su lugar, se quedaron ahí, hombro con hombro, mirando el libro reparado como si fuera un milagro compartido. «Tiene razón», murmuró Damián, girando la cabeza para mirarla a escasos centímetros, sus ojos recorriendo el rostro de ella con una intensidad nueva. «Hay una satisfacción en arreglar lo que está roto que nunca había experimentado en un juzgado». Renata tragó saliva, hipnotizada por la cercanía de sus labios, pero el sonido del teléfono de Damián rompió el hechizo como un cristal estallando, devolviéndolos a la realidad de sus posiciones opuestas. La tensión, sin embargo, no desapareció. Se acumuló como la electricidad estática antes de una tormenta, alimentada por roces accidentales al pasarse los libros, por miradas que duraban un segundo más de lo necesario y por conversaciones que empezaron a desviarse de lo profesional a lo personal durante los almuerzos. Improvisados que compartían en la cocina, Renata descubrió que Damián no era un robot. Era un hombre que había crecido en internados mientras sus padres viajaban por negocios. Un hombre que había construido su éxito como una fortaleza para no depender de nadie emocionalmente. «Nunca tuve una casa como esta», confesó él un día, mientras comían unos sándwiches apresurados bajo la mirada severa de un retrato del abuelo. «Viví en hoteles, en departamentos amueblados de lujo que olían a limpiador industrial. Supongo que por eso me resulta difícil entender su apego a estas paredes viejas. Para mí, un hogar es solo un lugar donde guardar la ropa». Renata sintió una punzada de compasión que amenazaba con derribar sus defensas. «Esta casa no es perfecta, Damián. Tiene goteras y cruje por las noches, pero tiene memoria. Mi abuelo me enseñó a leer en esa biblioteca. Mi madre tocaba el piano en la sala antes de irse. Perderla sería como perder mi propia historia». Damián la miró fijamente, dejando su sándwich a medio terminar. «Entonces, lucharé para que obtenga el mejor precio posible, Renata, para que pueda construir una nueva historia donde quiera», dijo él.
y aunque sus palabras eran pragmáticas, su tono tenía una suavidad que contradecía su intención de vender. Era una promesa extraña. Él quería salvarla, pero la única forma que conocía de salvar a alguien era liquidando sus activos, incapaz de ver que lo que ella necesitaba no era dinero, sino raíces. El clímax de esa tensión latente llegó con la furia de los elementos. Una tarde de viernes, el cielo sobre Guanajuato se tornó de un color plomizo amenazante y las nubes se arremolinaron sobre el Cerro de la Bufa con una violencia inusual. La tormenta estalló con un rugido ensordecedor, golpeando los ventanales de la casona con cortinas de agua que parecían querer arrancar la pintura de la fachada. Renata y Damián estaban en la biblioteca, intentando terminar el inventario de la sección de filosofía, cuando un trueno hizo vibrar el suelo y, acto seguido, la luz se cortó, sumiendo la enorme habitación en una penumbra grisácea. «Maldición, el sistema eléctrico de esta casa es una trampa mortal», refunfuñó Damián, buscando su celular para usar la linterna. «No se mueva. Voy a buscar velas. Conozco esta casa mejor que usted y no quiero que se rompa el cuello», dijo Renata, moviéndose con seguridad en la oscuridad hasta encontrar un candelabro de bronce y una caja de cerillas. Al encender las velas, la biblioteca se transformó. Las sombras de las estanterías se alargaron y bailaron en las paredes, creando una atmósfera íntima y gótica que parecía aislarlos del resto del universo. El sonido de la lluvia golpeando el techo era ensordecedor, pero dentro, a la luz de las llamas vacilantes, se creó un silencio cargado de expectativas. Damián se acercó a la mesa donde Renata había colocado el candelabro, la luz dorada reflejándose en sus ojos y suavizando los ángulos de su mandíbula. «¿Cuánto falta para terminar?», preguntó ella, intentando ignorar cómo la camisa blanca de él se adhería a su pecho por la humedad del ambiente. «Faltan 2 estantes y una conversación pendiente», respondió él, su voz grave resonando en la penumbra. Renata retrocedió un paso, chocando suavemente contra la mesa de trabajo detrás de ella. «¿De qué conversación habla? Si es sobre la tasación, ya le dije que...». Damián la interrumpió dando un paso adelante, invadiendo su espacio vital con una determinación que le cortó la respiración. «No hablo de la tasación, Renata. Hablo de esto», dijo él, señalando el espacio escaso que los separaba. «Hablo de que llevo 4 días intentando mantener la distancia profesional que exige mi código de ética. Pero usted lo hace imposible. Hablo de que me estoy volviendo loco viéndola tratar a estos libros con más amor del que he recibido en toda mi vida». La confesión quedó flotando en el aire, cruda y honesta. Renata sintió que las piernas le fallaban. El Playboy había desaparecido por completo, dejando al hombre vulnerable y deseoso frente a ella. «Damián, no podemos... Usted es el administrador. Yo soy la heredera. Si mi tía se entera, si el juez se entera», balbuceó ella, recitando las razones lógicas mientras su cuerpo le gritaba que olvidara la lógica. «Al diablo con tu tía y al diablo con el juez por 1 minuto», gruñó él. Y antes de que Renata pudiera formular otra objeción, él acortó la distancia final, tomó su rostro entre sus manos grandes y cálidas y la besó. No fue un beso suave ni tentativo, fue un beso hambriento, cargado de días de frustración, de discusiones y de una atracción reprimida que finalmente rompía el dique. Renata ahogó un gemido y tras un segundo de duda se rindió, pasando sus manos por el cuello de él, enredando sus dedos en el cabello corto de su nuca, atrayéndolo más hacia ella. Damián la levantó con facilidad y la sentó sobre el borde de la mesa de roble, colocándose entre sus piernas, profundizando el beso, con una desesperación que la hizo sentir viva, deseada y aterrorizada al mismo tiempo. El sabor de él era embriagador, una mezcla de café y deseo,
y sus manos recorrían su espalda con una posesividad que la hacía temblar. En ese instante, en medio de la tormenta y rodeados de libros centenarios, no había deudas, no había herencias, no había códigos de ética. Solo eran dos náufragos encontrándose en la oscuridad. Renata sintió cómo la mano de él bajaba por su cintura, acariciando la curva de su cadera con reverencia, y supo que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno, una línea que ponía en riesgo todo lo que estaba luchando por proteger, pero que en ese momento parecía el único lugar donde quería estar. El beso se rompió lentamente, dejándolos a ambos jadeantes, con las frentes unidas y los ojos cerrados, tratando de recuperar el aliento en el aire cargado de ozono y cera quemada. Damián acarició el pómulo de Renata con el pulgar, su respiración agitada rozando los labios de ella. Esto complica todo, susurró él, con una voz ronca que delataba su propia conmoción. Renata abrió los ojos, viendo el reflejo de las velas en las pupilas dilatadas de él, y asintió lentamente, sintiendo el peso de la realidad caer sobre ellos como una losa. Si esto sale de aquí, Damián, si alguien se entera, usted pierde su licencia y yo pierdo la casa. Mi tía dirá que lo manipulé, dijo ella, la voz temblorosa por el miedo que empezaba a filtrarse tras la pasión. Nadie tiene por qué enterarse, aseguró él, besando su frente con una ternura inesperada. Lo que pasa en esta casa, se queda en esta casa. Afuera seré el abogado implacable, pero aquí no terminó la frase, porque el sonido estridente y mecánico de un celular rompió la atmósfera mágica de nuevo. Pero esta vez no era una notificación cualquiera. Damián se apartó con reticencia, sacó el teléfono de su bolsillo y miró la pantalla. Su rostro palideció visiblemente a la luz de las velas. «Es Carlota», dijo, mostrándole la pantalla a Renata. «¿Qué hace llamando a estas horas y con esta tormenta?» Renata sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «Conteste, póngalo en altavoz», susurró ella. Damián deslizó el dedo y contestó con su voz profesional, aunque un poco más grave de lo normal. «Sí, señora Carlota». La voz de la tía se escuchó chillona y distorsionada por la mala señal, pero sus palabras fueron claras como el cristal. «Licenciado, espero que no haya salido de la casa con esta lluvia. Estoy aquí afuera en mi coche. Vine a traerle unos documentos urgentes que encontré sobre una deuda del abuelo y vi que se fue la luz. Voy a entrar. Tengo llave. Espéreme en el vestíbulo». La llamada se cortó. Renata y Damián se miraron con pánico absoluto. Carlota estaba afuera. Carlota iba a entrar, y si los encontraba allí, con las velas, el aspecto desaliñado, los labios hinchados y la electricidad sexual flotando en el aire, no necesitaría ser un genio para atar. «Gabos, limpiate la boca, tienes mi labial», exclamó Renata saltando de la mesa y alisándose la ropa frenéticamente. «Apaga las velas, di que estábamos en habitaciones separadas». Damián se pasó la mano por la boca con fuerza, borrando la evidencia, y sopló las velas justo cuando se escuchó el sonido de la llave girando en la cerradura de la puerta principal, 3 habitaciones más allá. La oscuridad volvió a tragárselos, pero esta vez no era protectora, era cómplice de un desastre inminente. La puerta de la entrada se abrió con un chirrido, y el haz de luz de una linterna potente cortó el pasillo, acercándose hacia la biblioteca. «Licenciado, Renata, ¿están ahí?», gritó Carlota. Damián agarró el brazo de Renata en la oscuridad, un apretón fuerte y urgente. «Recuerda, imparcialidad. Tú eres la heredera hostil, yo soy el administrador. Ni una mirada, ni un gesto», susurró él en su oído, y luego se separó bruscamente, caminando hacia la entrada de la biblioteca. «Aquí estamos, señora Carlota», anunció Damián con voz firme, encendiendo la linterna de su celular y dirigiendo la luz hacia su propio rostro,
para cegar momentáneamente a la intrusa y darle tiempo a Renata de componerse. Cuando Carlota entró en la biblioteca, sacudiendo su paraguas mojado, miró alternativamente a Damián, que estaba de pie junto a la estantería de derecho, y a Renata, que fingía buscar algo en un cajón al otro lado de la sala. «¿Todo bien? Parecen agitados», comentó la tía, sus ojos de ave de rapiña escaneando la habitación, deteniéndose sospechosamente en las velas recién apagadas que aún humeaban. «La tormenta nos tomó por sorpresa en medio del inventario. Estábamos tratando de no rompernos el cuello», mintió Damián con una frialdad admirable. «Pero dígame, ¿qué es eso tan urgente que no podía esperar a mañana?» Carlota sonrió, una sonrisa que no auguraba nada bueno, y sacó una carpeta azul de su bolso. «Oh, solo una pequeña notificación de embargo preventivo que llegó a mi domicilio por error hace unos meses. Pensé que debía tenerla antes de que se encariñe demasiado con la idea de salvar este lugar, licenciado. Al parecer, la deuda es mucho mayor de lo que pensábamos, y si no se paga en 10 días, la subasta es automática». Renata sintió que el mundo se le caía encima. 10 días. Y ahora, con la complicación de sus sentimientos por Damián, la situación se había vuelto una bomba de tiempo con 2 detonadores diferentes. La mañana siguiente a la tormenta amaneció, con una claridad hiriente, una luz blanca y despiadada que se filtraba por las ventanas de la casona de los Olivos, iluminando no solo el polvo que aún flotaba en el aire, sino también la distancia abismal que se había abierto entre Renata y Damián. Él había vuelto a levantar sus muros, más altos y fortificados que nunca. Vestía su traje gris marengo como una armadura medieval y se dirigía a ella con un «usted» tan tajante que cada sílaba se sentía como un corte de papel en la piel sensible de Renata. «Tenemos 10 días, señorita Valdés. 10 días para encontrar una liquidez que no existe o una cláusula legal que detenga el embargo. Le sugiero que se centre en buscar documentos financieros y deje de distraerse con sentimentalismos», le dijo él, mientras revisaba unos legajos en la mesa del comedor, sin siquiera levantar la vista para encontrar sus ojos. Renata sintió el rechazo en el estómago, una náusea fría que no tenía nada que ver con el desayuno que no había podido probar. Entendía racionalmente que él estaba protegiendo su carrera y protegiéndola a ella de las insinuaciones venenosas de su tía Carlota, pero emocionalmente se sentía usada y desechada, como un libro leído a medias y devuelto a la estantería. «No me distraigo, licenciado, estoy luchando por mi vida», respondió ella con la voz quebrada pero firme. «Y le recuerdo que anoche, en la biblioteca, usted no parecía muy preocupado por los protocolos legales». Damián se tensó, sus hombros se rigidizaron bajo la tela cara y finalmente la miró, sus ojos oscuros, llenos de un conflicto interno tormentoso. «Anoche fue un error, un lapso de juicio provocado por el estrés y el encierro. No volverá a ocurrir, y si queremos salvar esta casa de las garras de su tía y del banco, necesitamos ser impecables a partir de este segundo. Olvide lo que pasó, Renata, porque yo ya lo hice». Mintió, y ambos lo supieron, pero la mentira era el único escudo que les quedaba. Los días siguientes fueron una cuenta regresiva agonizante, una marcha fúnebre hacia la fecha de la subasta. La tía Carlota se paseaba por la propiedad con tasadores y posibles compradores, ignorando las protestas de Renata y lanzando miradas de triunfo malicioso cada vez que veía a Damián trabajando frenéticamente en su laptop, buscando precedentes legales para detener la ejecución. Renata, por su parte, se refugió en la biblioteca, el único lugar donde sentía que aún tenía control, revisando cada libro, cada carpeta, cada papel suelto con la desesperación de un náufrago buscando tierra firme. Fue en la tarde del 9º día, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja las paredes de la habitación,
que ocurrió el milagro. Renata estaba examinando una colección de códigos civiles antiguos del siglo XIX que su abuelo guardaba en un estante alto, libros que Damián había descartado por considerarlos basura decorativa. Al sacar un tomo particularmente grueso y pesado, titulado Tratado de las Obligaciones, notó que el peso no correspondía al volumen. El libro era demasiado ligero. Con el corazón latiéndole en los oídos, abrió la tapa y descubrió que las páginas centrales habían sido vaciadas meticulosamente para crear un compartimento secreto, una técnica de ocultamiento clásica que su abuelo le había enseñado como una curiosidad histórica. Dentro no había joyas ni dinero, sino un sobre azul con una fecha escrita a mano, 3 meses antes de su muerte. Renata abrió el sobre con manos temblorosas y extrajo un documento notarial. Era un codicilo, una modificación al testamento original, donde su abuelo especificaba que la casona de los Olivos quedaba excluida de la masa hereditaria general y se legaba directamente a ella como pago por sus años de trabajo de restauración no remunerado, reconociendo su labor como una deuda del patrimonio hacia ella. «¡Damián!», gritó, olvidando la formalidad, olvidando el frío, olvidando todo excepto la esperanza que quemaba en sus manos. «Lo encontréla en forma de pararlos». Damián apareció en el umbral de la biblioteca en segundos, con la corbata deshecha y el rostro marcado por el cansancio de noches sin dormir. Renata corrió hacia él y le puso el documento en el pecho, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. Él leyó el papel rápidamente, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha con voracidad profesional, y luego, una segunda vez, más despacio, analizando cada sello, cada firma, una sonrisa lenta, la primera sonrisa real y sin cinismo que Renata le veía en días, se dibujó en sus labios. Esto es un documento hológrafo válido, protocolizado ante un notario de otro distrito, murmuró él, mirando a Renata con una mezcla de admiración y asombro. Tu abuelo fue un genio paranoico. Sabía que intentarían quitarte la casa y dejó esto escondido para que solo tú, con tu obsesión por revisar cada libro, pudieras encontrarlo. Esto cambia todo, Renata. Con esto, la deuda de la tía Carlota no puede tocar la casa porque la casa ya no es. Parte de la herencia genérica es un pago de deuda preferente a tu favor. Por un impulso incontrolable, Damián la abrazó, levantándola del suelo y girando con ella en el centro de la biblioteca, un momento de euforia pura, donde la victoria legal se mezclaba con la alegría personal. Pero tan rápido como la subió, la bajó, recordando dónde estaban y quiénes eran. «Pero hay un problema», dijo él, su rostro ensombreciéndose de nuevo. «Si presento esto mañana en la notaría, Carlota impugnará la validez diciendo que lo fabricamos nosotros, que yo, como administrador, te ayudé a falsificarlo porque tenemos una relación. Ella vio nuestras caras esa noche, Renata. Si sospechan que hay un conflicto de intereses, este documento será papel mojado hasta que se resuelva un juicio de años y para entonces el banco ya habrá rematado la propiedad». La mañana de la firma, en la Notaría Pública número 5 de Guanajuato, tenía el aire solemne y estéril de una ejecución. La sala de juntas estaba dominada por una mesa de caoba inmensa y un aire acondicionado que zumbaba con un frío artificial, contrastando con el calor seco de la calle. Tía Carlota estaba sentada en la cabecera, vestida de negro riguroso, como si ya estuviera de luto por la victoria de su sobrina, acompañada por el representante del banco y un comprador interesado en convertir la casona en un hotel boutique. Renata se sentó en el extremo opuesto, con las manos entrelazadas sobre la mesa para ocultar su temblor,
sintiéndose pequeña e insignificante ante la maquinaria burocrática que estaba a punto de aplastarla. Damián entró el último, impecable, distante, portando su maletín como un arma. No miró a Renata al entrar. Se dirigió directamente al notario, un hombre mayor con gafas de montura gruesa que revisaba la escritura de adjudicación y venta. «Bien, estamos todos reunidos para formalizar la liquidación de los bienes de la sucesión Valdés para el pago de acreedores», anunció el notario con voz monótona. «Licenciado Alcázar, como interventor y administrador, ¿confirma que el inventario es correcto y que procede la venta del inmueble?». El silencio en la sala se hizo denso, pesado. Carlota sonrió, tamborileando sus uñas manicuradas sobre la madera. Damián se puso de pie, ajustándose el saco, y miró a todos los presentes con una autoridad que heló la sangre de Renata. Iba a venderla. Iba a seguir el plan seguro para proteger su carrera. «Señor notario», comenzó Damián, su voz resonando, clara y potente en la sala acústicamente muerta. «Antes de proceder, debo hacer una declaración formal para el acta». Metió la mano en su maletín, pero en lugar de sacar la autorización de venta, sacó el documento azul que Renata había encontrado. «He tenido conocimiento de la existencia de un codicilo testamentario que adjudica la propiedad en cuestión a la señorita Renata Valdés en pago de haberes laborales, lo cual la excluye de la liquidación». Un murmullo de shock recorrió la mesa. Carlota se puso de pie de un salto, roja de ira. «Eso es una falsificación. Ese abogado está confabulado con ella. Es obvio que se lo está inventando para proteger a su amante», gritó la tía, lanzando la acusación más temida al aire. El notario miró a Damián por encima de sus gafas, con severidad. «Licenciado Alcázar, es una acusación grave. Si existe cualquier vínculo personal con la beneficiaria, su administración queda viciada y este documento será puesto en duda». Renata contuvo el aliento. Este era el fin. Si él lo negaba, mentía. Si lo admitía, perdía su licencia. Damián miró a Renata por primera vez desde que entró y en sus ojos ella vio la decisión, el sacrificio y una promesa silenciosa. «Tiene razón la señora Carlota en un punto», dijo Damián, girándose hacia el notario y hablando con una calma devastadora. «Me encuentro en una situación de impedimento ético sobrevenido. Durante el ejercicio de mi cargo en la Casona de los Olivos, he perdido la imparcialidad y la objetividad necesarias para actuar como administrador judicial». La sala quedó en un silencio sepulcral. Damián continuó. «No porque haya falsificado este documento, cuya autenticidad puede ser peritada por sus sellos notariales anteriores a mi nombramiento, sino porque me he involucrado emocionalmente con la heredera, la señorita Valdés». Renata sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Él lo estaba diciendo, se estaba inmolando públicamente para validar el documento. «Por lo tanto», prosiguió Damián, sacando otro papel de su saco, «presento mi renuncia irrevocable e inmediata al cargo de interventor y me autodenuncio ante el Colegio de Abogados por conflicto de intereses. Al renunciar antes de ejercer cualquier acto de dominio sobre la venta y al presentar un documento que es materialmente anterior a mi llegada, valido la legalidad del legado de la señorita Valdés. Yo salgo de la ecuación, pero el derecho de ella permanece intacto. La casa es suya, no por mi decisión, sino por voluntad del testador». Dejó los papeles sobre la mesa, se giró hacia Carlota, que estaba boquiabierta y pálida, y luego miró a Renata con una intensidad que le robó el aliento. «La casa está a salvo, Renata. Cuídala». Y sin esperar respuesta, sin esperar el veredicto del notario, que ya sentía impresionado por la maniobra legal, Damián dio media vuelta y salió de la oficina, dejando atrás su comisión, su prestigio en ese caso y aparentemente a ella. El caos que siguió fue una borrosidad de gritos de Mintus en paz,
Carlota, revisiones de documentos y validaciones legales, pero para Renata el mundo se había vuelto gris. El notario confirmó la validez del codicilo. Al renunciar Damián, se eliminaba el conflicto de interés activo y la fecha del documento era irrefutable. La casa era suya, había ganado, pero mientras caminaba de regreso a la casona esa tarde, con las llaves pesando en su bolsillo y el sol de Guanajuato brillando sobre las fachadas de colores, se sentía más vacía que nunca. Entró en la biblioteca, donde el olor a él todavía persistía débilmente entre el aroma de los libros viejos, y se sentó en la silla que él había ocupado, llorando no por el miedo a perder el techo, sino por la certeza de haber perdido al único hombre que había entendido el valor de lo que ella amaba. Pasaron las semanas, luego los meses. El invierno dio paso a una primavera vibrante y el taller de restauración de Renata floreció. Sin la amenaza de la deuda, pudo invertir en el negocio y la fama de la restauradora que salvó la casona atrajo clientes de todo el país. Pero cada vez que sonaba el timbre, su corazón daba un vuelco estúpido, esperando ver un traje gris y una expresión arrogante que nunca aparecía. 6 meses después, una tarde de martes cualquiera, el timbre de la casona sonó con una insistencia particular. Renata estaba en lo alto de una escalera, limpiando el polvo de la moldura del vestíbulo, y bajó con desgana, limpiándose las manos en sus jeans manchados de pintura. Al abrir la puerta masiva de madera tallada, el aire se le escapó de los pulmones. No había traje, no había corbata, ni maletín de cuero italiano. Damián estaba allí, recostado en el marco de la puerta, con una informalidad que le resultaba extraña y fascinante. Vestido con una camisa de lino blanca arremangada hasta los codos y pantalones oscuros, sosteniendo en una mano 2 vasos de café para llevar y en la otra un paquete de granos de especialidad, el mismo paquete de la discordia del supermercado. Se veía más relajado, menos tubarão corporativo y más humano, aunque sus ojos oscuros la miraban con la misma intensidad devoradora de siempre. «Hola», dijo él, levantando los cafés con una sonrisa torcida. «Escuché que aquí tienen un problema con las manchas de café y pensé que tal vez necesitaban a alguien experto en control de daños». Renata se quedó paralizada, incapaz de procesar que él estuviera allí, real y tangible, bajo la luz dorada de la tarde. «¿Qué haces aquí, Damián?» Pensé que la suspensión de la barra de abogados y el escándalo te habrían hecho huir a Suiza», logró decir ella, intentando sonar sarcástica para ocultar el temblor de su voz. Damián dio un paso adelante, cruzando el umbral sin pedir permiso, como si ese fuera su lugar en el mundo. «Me suspendieron 3 meses, una vacación forzada que, sinceramente, necesitaba. Me di cuenta de que llevaba 10 años peleando por herencias ajenas y no había construido nada propio», confesó él, dejando los cafés sobre la consola del recibidor y acercándose a ella hasta que solo unos centímetros de aire cargado de electricidad los separaban. «Me di cuenta de que prefiero ser un abogado con una mancha en su expediente, pero con el corazón en el lugar correcto, que un autómata perfecto y solo. Además», añadió, bajando la voz a ese tono ronco que le erizaba la piel, «dejé algo importante en esta casa, algo que no pude inventariar la última vez». Renata sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran de una felicidad abrumadora. «¿Y qué es eso tan valioso que te hizo volver?», susurró ella. Damián levantó la mano y acarició su mejilla con el pulgar, tal como lo había hecho en la noche de la tormenta. «Mi capacidad de sentir, Renata, y a la mujer que me enseñó que algunas cosas valen más que su valor de mercado». Él se inclinó, y cuando sus labios se encontraron, no hubo urgencia desesperada, sino una promesa lenta y dulce de permanencia, un contrato sellado no con tinta, sino con amor,
Fuera, Guanajuato seguía su ritmo, pero dentro de la casona, entre libros viejos y un futuro nuevo, todo estaba por fin en su lugar.